Nos vamos a detener ahora en los resultados de la prueba SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza. Los conocimos ayer, por primera vez en marzo, cuando se está iniciando el año escolar. Fue lo que nos explicó aquí mismo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ayer en ADN Hoy. Se buscó adelantar el conocimiento público de estos resultados para que justamente el sistema pueda usarlos a lo largo del año y no cuando ya empiezan los descuentos a mitad de año, como ocurría siempre cuando conocíamos los resultados de la prueba SIMSE de tipo junio. Ahora fue en marzo y mostraron datos alentadores. Muestran de hecho un incremento bien importante, el más alto en los últimos 10 años, nada menos en matemática en cuarto básico, por ejemplo. Llegamos a niveles previos a la pandemia. Hay también un resultado interesante que mirar ahí en el sistema, en los sistemas locales en los servicios locales de educación pública, los SLEP. Tenemos en la línea a Gino Cortés, el hombre encargado aquí justamente de la calidad de la enseñanza, porque es el director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Señor Cortés, buenos días. Buenos días, Mauricio, muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal, Gino? Buen día. Primero que todo, en la lectura vamos a ir aterrizando porque hay harto paño que cortar acá, pero cuando hablamos de educación hablamos de lo fundamental, hablamos de lo primero, ¿no es cierto? De la base de nuestro desarrollo futuro, de nuestro crecimiento y de nuestra posibilidad de igualdad incluso. Director, cuando hablamos de estos resultados, ¿qué nos dicen? ¿Que simplemente retomamos la curva que venía antes o realmente dimos un salto más allá del daño que hizo la pandemia, la falta de clases presenciales durante tan largos meses? Mire, en primer lugar, yo creo que es muy importante recuperar que estos son los primeros síntomas de recuperación del sistema. Siempre en economía se habla de los brotes verdes, ¿no? Aquí en educación vemos estos principales primeros brotes verdes, en el sentido de que después de la pandemia tuvimos una fuerte baja en los resultados de matemática y de lectura, y hoy día estamos presenciando un alza importante. Era normal estadísticamente que esperáramos que aquella curva que baja en algún minuto tenía que subir. Lo que es sorprendente es que esto se produjo después de un año de la medición que nos mostraba esta baja. Entonces, creo que ese es el motivo por el que el sistema educacional chileno, los profesores y las profesoras deben estar contentos en el sentido que tuvimos capacidad para recuperarnos. Ya, ahí, director, es interesante ya que usted usa el paralelo con los economistas. Siempre los economistas cuando hablan del crecimiento y de las posibilidades de rebote y recuperación, hablan, mire, nos vamos a recuperar como una U larga y ancha para que después empiece de poco a subir. O si no, como una V corta, donde se produce realmente un rebote y recuperamos rápido. Más o menos la V corta fue lo que se produjo acá entonces. Efectivamente, se produjo una V corta. En el caso de matemática. Ahora bien, en el caso de segundo medio, en lectura podemos ver que esta V corta todavía no sube completamente. Efectivamente le falta un poco, va a la mitad del camino, pero también son síntomas de recuperación. Ya, y se puede hablar como de... ¿Hay algún diagnóstico sobre por qué esta fue una V corta y no una U? Usted algo decía ahí, la capacidad de recuperación del sistema, pero ¿a qué se deben estos resultados del SIMSE? Mire, yo creo que muchas veces se habla de los déficits que tiene la educación y de los problemas que presenta históricamente, pero también yo creo que es momento y es importante reconocer que en las últimas 20 décadas se han tomado decisiones en el sistema que han impactado y que han mostrado, y que la evidencia lo tenemos los resultados después de la pandemia, que primero el sistema es capaz de contener la caída después de la pandemia. Fíjese que las proyecciones que teníamos en la Agencia de Calidad de la Educación y también los organismos internacionales era que la baja iba a ser de entre 10 y 15 puntos, tanto en lectura como en matemática, y fue de 4 y 6 puntos. Por lo tanto, habla de la capacidad de contener la baja. ¿Por qué se contuvo la baja? Porque también todos los profesores y directivos tomaron decisiones pedagógicas, enviando guías a las casas, comunicándose a través de WhatsApp con los estudiantes, y precisamente esa solución fue la que pudo contener la caída, que fueron soluciones pedagógicas. Y en segundo lugar, también fue importante la recuperación que está teniendo el sistema. ¿Qué mensaje nos entregan estos resultados? Que el sistema chileno cuenta con la capacidad para mejorar. Y no lo muestran solo estos resultados, Mauricio, Paula. Miremos las políticas públicas de los últimos 30 años. Han existido políticas públicas desde los años 90, por ejemplo, los P900, los LEM, la época del gobierno de la presidenta Bachelet, también los programas que están asociados a los planes de apoyo compartido del gobierno de del ministro Jaralbey. Distintos gobiernos que han tenido distintas iniciativas con impacto en resultados. ¿Cuál ha sido el problema? Que estos programas se cortan con el cambio de cada gobierno.
Y precisamente ese es uno de los mensajes que quiero aprovechar de enviar con estos resultados, que es que el sistema educativo, y cualquier sistema educativo del mundo, necesita estabilidad para mejorar. La mejora continua no se da de la noche a la mañana, estamos de acuerdo, pero sí necesita estabilidad y no que hagamos cambios en políticas públicas cada 3 años. Director, conversamos con el director de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortés. Hay una lectura que aquí hacíamos en términos de pregunta, más temprano en el programa a propósito de estos resultados, y decíamos: la CACEN nos alegró mucho cuando mostró una reducción de la pobreza, pero después los expertos nos alertaron respecto de que estaba dejando de medir a quienes no son encuestados por la CACEN, los que están en campamento, por ejemplo. O sea, los más pobres no están en la CACEN y era difícil sacar cuentas tan alegres. ¿Qué pasa con la CIMSE, donde tenemos un enorme todavía pendiente en materia de ausentismo escolar, donde hay más de 225.000 niños que están fuera del sistema, excluidos de la educación, que ya estaban desde antes de la pandemia, más los 50.000 o no sé cuántos que dejaron... se nos cortó. Que dejaron la educación en pandemia por las dificultades que todos conocemos que hubo. Entonces la pregunta que vamos a hacerle a Gino Cortés apenas retomemos la comunicación es justamente si podemos sacar cuentas tan alegres cuando hay ese faltante, esa gente, esos niños, niñas, adolescentes, para usar la terminología en boga, que no está siendo medida. No sé si nos alcanzó a captar la pregunta, señor Cortés. Sí, alcancé a escuchar sobre el ausentismo, efectivamente. Claro, y el abandono o la exclusión escolar, que es el término que yo entiendo que es más adecuado usar. Sí. Mire, respecto del ausentismo, efectivamente después de la pandemia hemos estado presenciando menores niveles de asistencia a clases, pero no estoy seguro del dato de los 225.000 estudiantes. Lo que sí tengo claro es que el Centro de Estudios del Ministerio de Educación anunció que dentro de las próximas semanas va a anunciar los datos de deserción, de recuperación, de estudiantes también que han estado fuera del sistema, pero sí es un dato importante. Es decir, cuando aplicábamos la prueba del CIMSE en los años prepandémicos, 2018, la asistencia a la prueba de los estudiantes era de promedio 93-94%. Y en esta oportunidad la asistencia a la prueba fue de un 91% en cuarto básico y de un 87,5% en segundo medio. O sea, igual en la aplicación de la prueba estamos reportando que la asistencia ha sido menor y ha sido coherente con los niveles de menor asistencia que tenemos después de la pandemia. Ya, que ese es un tema, porque es el ausentismo, que son los matriculados que no van, pero los que están fuera, los que no van al colegio, los que no se matricularon. Son parte del sistema. Claro. Así es. Y precisamente por eso es que en las políticas de revinculación hoy día se están incorporando mucho más estudiantes que antes no estaban en el sistema después de la pandemia, y esos son los estudiantes que hoy día también hay que apoyar. Pero esto, estadísticamente, la afectación que puede provocar en los resultados no es mayor, pensando en que estamos hablando de grandes números. Estamos hablando de más de 500.000 estudiantes que son evaluados con el CIMSE, y la variación que se produce no es significativa. De hecho, toda la información que estamos entregando nosotros la controlamos por estas variables, y además del control que establecemos por grupos socioeconómicos. Pero aún así yo creo que hay que ser cuidadosos con los análisis exitistas que podamos hacer de estos resultados. Por eso hablamos de brotes verdes, de primeros síntomas de recuperación, porque el país todavía está definiendo en educación, qué vamos a considerar por un periodo anómalo. Pensamos que el periodo anómalo puede ser solo el 2022. Pero precisamente si cambia la composición del alumnado, este cambio en la composición del alumnado podría decirnos que el periodo anómalo es más que el 2022, puede ser 2022-2023, y un dato importante es el que ustedes están comentando, es decir, cuántos estudiantes se incorporaron, cuántos más están asistiendo a clases, y a partir de eso en el fondo hacer análisis también mucho más serio. Director, en algún momento ayer el ministro de Educación Nicolás Cataldo apuntaba a que una gran conclusión de este CIMSE tiene que ser cómo nos hacemos cargo de lo que pasa en la enseñanza media y en matemáticas. Y usted algo también planteaba hace algunos minutos, ¿no? Cuando decía esto pasa en cuarto básico, más no en segundo medio. ¿Qué está pasando? Sí, en cuarto básico era matemática, en la media era lectura. Exactamente, porque hay un leve repunte, pero hay una lectura que da cuenta de que la mitad de los segundos medios no domina contenidos mínimos, valga la redundancia, en ninguna de las dos áreas, ni en lectura ni en matemática. ¿Hay una situación distinta con la enseñanza media que muestra este CIMSE? Sí, yo creo que los principales desafíos que muestra el CIMSE, como bien comentaba usted, decía el ministro, están en segundo medio, y también lo creemos nosotros. Precisamente aquí creo que también hay que mirar cuántas políticas públicas han existido en educación media. Y si revisamos la historia,
Las últimas políticas con nombre de educación media fueron los programas de mejoramiento y calidad educativa de los años 98 en educación media. Los siguientes programas han estado principalmente enfocados en educación básica, salvo algunas otras leyes como cambios curriculares o la ley CEP, que también afecta a la educación media, pero no directamente. Por lo tanto, primer antecedente, es necesario poner atención en políticas públicas que puedan influir en el aprendizaje de los estudiantes de segundo medio, porque es efectivo. Estamos hablando del 50% de los estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos. Esto a pesar de que después de la pandemia se produce una recuperación, se alcanzan puntajes un poco mejores de los que se mostraban en el año 2022, pero son aún van en la mitad del camino, como lo decía hace un rato, van en la mitad del camino y siguen persistiendo los desafíos que ya se mostraban en la prepandemia. Ya, ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, al analizar por tipo de sostenedor, porque esto también es muy relevante, sobre todo en el contexto, lo que pasa con los servicios locales de educación, que son los que dieron, dice este resultado del CIMSE, el mayor salto en positivo. ¿Hay aquí un punto de inflexión en el resultado de los SLEP o tampoco hay que ser exitista y hay que esperar un poquito? Porque suben en todas las asignaturas y niveles, dice el informe. Así es. Sí, efectivamente los servicios locales suben en todas las asignaturas y en todas las materias. Y aquí, a propósito de los diseños de los servicios locales, creo que es importante mirar la creación de una política pública. Sabemos que se demora más o menos 10 años en tener algunos impactos, eso dice la teoría. Esta política pública de los servicios locales lleva aproximadamente 3 años en algunas cohortes, 4 en otras implementándose, y a este corto andar ya se ven algunos síntomas. Y en el diseño de esta política pública se contempló la creación de un apoyo técnico-pedagógico que los profesores conocen más como los UATP, que son equipos de profesionales especializados que van a apoyar a los servicios locales y que están desplegando también sus medidas de apoyo. Este sistema de apoyo yo creo que también ha tenido cierto nivel de impacto porque ha permitido instalar modelos, estrategias, programas para que los profesores puedan hacer mejores prácticas dentro de las salas de clase. Yo creo que esto es lo que estamos viendo en nuestros resultados. Ahora, lo más importante, para no ser exitistas, es que estas mejoras puedan ser sostenibles en el tiempo, precisamente porque estamos hablando de establecimientos que pertenecen a los grupos socioeconómicos más bajos. Ya, pero eso ha ido quedando demostrado, por ejemplo, con los SLEP que llevan más tiempo instalado, que muestran mejores resultados. Sí, efectivamente. Yeah. Sí, efectivamente. No, sí, hay mejores resultados. Yeah. Lo que sí creo es que tienen que ser sostenibles. Cuando usted hablaba, Mauricio, sobre la lógica de la U de la B, aquí estamos en presencia de una B que sobrepasa niveles previos a la pandemia incluso. Ahora, estadísticamente, lo que uno ve y lo que economista diría, hay que poner atención porque la estabilidad y el siguiente resultado tenemos que intentar que sea igual de bueno. Y para eso hay que tener una buena intervención. Es como que se crea un músculo, pero está recién nuevo. Este músculo hay que desarrollarlo más para que sea estable en el tiempo y permita seguir subiendo. Yeah. Ahora déjeme poner un contraejemplo. ¿Es posible? Sin duda que es posible. Había mirado resultados de otros establecimientos educacionales, agrupaciones, por ejemplo, los de la Sociedad de Instrucción Primaria, la SIP, también muestra que con alto nivel de vulnerabilidad se puede mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En Iquique también mirado otros resultados de un establecimiento Juan Pablo II. En Ñuble, el Liceo de San Nicolás, que este año tuvo resultados altísimos. Con alto nivel de vulnerabilidad, perteneciente a grupos socioeconómicos bajos, se pueden mejorar los resultados sin duda. Y yo creo que ese es el camino y el modelo que los servicios locales hoy día están buscando. Señor Cortés, por último, en el informe de la prueba CIMSE y en todas las láminas de la presentación que supone este informe, nos encontramos con los clásicos desgloses. Bueno, recién hablábamos ahí del tipo de sostenedor en la pregunta de Paula. Está el análisis por sexo, ahí siguen las brechas que no hemos comentado de género, por grupo socioeconómico, pero hay otra segmentación que no conocemos y que se está convirtiendo en un fenómeno país, el de la migración. ¿Hay alguna pista que entregue la medición de qué pasa con el estudiantado migrante? Sí. Mire, efectivamente, en la conferencia de prensa uno entregó resultados globales. Hay un informe que emite la agencia durante el primer semestre que tiene muchas más desagregaciones, dentro de los cuales vamos a hablar de migración. Ajá. Y otros datos más, con mayor precisión. A lo que puedo referirme es que en las pruebas, incluso recién pasadas, internacionales, la PISA, que entregamos recién en el mes de diciembre, se mostraba que la diferencia entre estudiantes migrantes y no migrantes en Chile era de cerca de 17 puntos. Es decir, los estudiantes migrantes de primera generación que ingresan al país tienden a tener más bajos resultados que los estudiantes que nacen en el propio país.
Esa diferencia es la que también estamos viendo y estamos haciendo análisis más profundo en el CIMSE para poder ver cómo se puede explicar esa diferencia, porque también hay una generación de estudiantes de padres migrantes que nacen en Chile. Y esos datos seguramente se los puedo entregar en exclusiva, pero en una próxima edición, porque en este momento no los tengo, por eso. Ya, es que es súper interesante, porque cuando nos comparamos con nuestros países vecinos en materia de pruebas internacionales, Chile sale bastante bien parado dentro de todos nuestros déficits y de todos los de la región. Sí. Les ganamos a todos en la prueba PISA o en otras mediciones así, pero también por otra parte hay una diferencia interesante de analizar, porque las primeras poblaciones migrantes eran tal vez de un estrato socioeconómico distinto, por ejemplo la venezolana, que las camadas posteriores, las cohortes posteriores que entraron. Entonces hay un fenómeno ahí digno de analizar. Quedó grabado, director, se comprometió con la exclusiva, así que se la vamos a cobrar. Oiga, lo otro, Huasco... Porque fuimos los primeros que preguntamos por eso. Exactamente, el Servicio Local de Educación Pública de Huasco aparece en esta medición y también aparece muy arriba en los resultados, muy bien evaluado en los resultados, pero esta presentación oficial no considera los resultados de Atacama, ¿no? Del SLEP conflictivo y que mantiene la atención allá en la zona con paro, con algunos profesores en huelga de hambre. Mire, como para ser precisos, los estudiantes de Atacama que rindieron la evaluación del CIMSE no son cercanos, son el 58% del total de la población. Ellos sí rindieron, establecimientos del SLEP de Huasco, particulares pagados y particulares subvencionados de la región. Eso no alcanza a ser representativo para decir que el resultado de la región con esos estudiantes es comparable y es representativo. En estadística hablamos de que estos resultados están con marca y así salen informados. Además se compensan ahí por Atacama con Huasco. Porque Huasco ha andado bien, nos decía el ministro ayer. Exactamente. Entonces los resultados que podríamos reportar podrían ser muy buenos y no representativos y confundir más bien a la opinión pública. ¿Pero eso significa que el SLEP que está en conflicto no se está midiendo? Sí, no dio el CIMSE. El SLEP de Atacama no dio el CIMSE, solo 10 establecimientos. Pero el SLEP de Huasco sí dio el CIMSE. De eso sí tenemos resultados. Ahora, el porcentaje de esos niños sí está incluido en la media nacional. Y la media nacional no se afecta estadísticamente por la cantidad de estudiantes que no rindió el CIMSE de Atacama. Yo creo que también hay que despejar esa duda, porque estadísticamente no es significativa esa muestra. Estamos hablando de 500.000 estudiantes medios. Exacto. Para que todos estén tranquilos con ese análisis. Pero sí, los resultados los vamos a publicar en el informe con marca y con los asteriscos que significan que no son representativos, no son comparables, por lo tanto son datos que más bien no se pueden usar. Porque solo representaron una parte de la población. Ya pues, Gino Cortés, director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchas gracias por haber analizado con nosotros aquí ya los detalles, los más relevantes al menos de la prueba CIMSE 2023 que conocimos ayer. Gracias, director. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Paula. Solo un mensaje final. Agradecimiento a los profesores y profesoras que rindieron la evaluación, porque estos resultados y mejoras es gracias a ellos y a ellas. Por lo tanto, mi sincero respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No dejamos de comentar, Paula, aquí como broche, de todos modos, que es sugerente. Estaba pensando en un cierto cambio también de óptica en la valoración de la prueba CIMSE como prueba estandarizada, que no parecía ser algo que acomodara ni que gustara tanto al sector político que está hoy en el gobierno. De hecho, siempre estuvo la discusión por terminar con este tipo de pruebas estandarizadas. Claro, ahora está el CIMSE sobre la mesa. Habrá que ver si esa discusión sigue más allá de los resultados, digamos, ¿no? Porque hay todo un debate también a nivel de expertos sobre la eficiencia, la eficacia, lo bueno o lo malo, o la mala, que son las pruebas estandarizadas. Entonces, tal vez ese debate sigue como telón, pese a los resultados de este CIMSE puntual, que es el del 2023, y que muestra este repunte que algo de esperanza le entrega al sistema. 8:35 minutos. 8:35 minutos.